Amigos, son las 8:12 de la mañana. Estamos de vuelta este miércoles. Esto es Buenos Días por BPI TV. Y para analizar la importancia o el impacto que puede tener esta cumbre de la OTAN, ya está con nosotros Alejandro Linares para que nos brinde su análisis. Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días. Es un gusto volver a estar con ustedes. Antes de contextualizar un poco lo que significa la OTAN y el porqué de esta cumbre, quisiera que habláramos con lo que es noticia en el mundo y tiene que ver con esta invitación o no de la OTAN a Ucrania. Dice que cuando estén en condiciones podrán hacer la invitación, pero este acto sin fecha precisa ha sido considerado como absurdo por parte del presidente Zelensky. Quisiera que nos explicaras, Alejandro, ¿por qué la importancia de que Ucrania en este momento de invasión entre a la OTAN? Ok, para empezar lo que debo decir es que el presidente Zelensky se movilizó hasta Lituania, el país que acogió la más reciente cumbre de la OTAN, con la esperanza de que en esa reunión, en esa cumbre, se diera el visto bueno para el ingreso pleno, definitivo de Ucrania a la Alianza Atlántica. Esto, Marjorie, como tú bien lo has apuntado, no ocurrió y por supuesto el presidente Zelensky en un acto crítico, en un acto incluso de decepción, dijo que la determinación, la decisión tomada por la OTAN le resultaba absurda. Sin embargo, hay que aclararle a la audiencia que a Ucrania no se le ha dicho no del todo. Lo que sí se le dijo fue: vas a ser parte de la OTAN, pero no ahora, no en este momento. Vas a ser parte de la OTAN cuando las condiciones estén dadas. ¿A qué se refiere el bloque? ¿A qué se refiere la Alianza Atlántica cuando habla de condiciones que estén dadas? Bueno, se refiere básicamente a un momento de la historia en el que Ucrania no se encuentre en guerra ni con Rusia ni con ningún otro país. Ahora bien, ¿por qué es importante que Ucrania entre a la OTAN? En principio porque eso le permitiría a la Organización del Tratado del Atlántico Norte extender sus límites, extender sus filas y llevarlos incluso a un país que tiene frontera común con Rusia. Rusia que es, hay que comentarlo, de alguna manera la razón de ser de la OTAN, porque la OTAN fue creada como organización para evitar la expansión de Rusia, no solo en los países bálticos, sino también en todo lo que tiene que ver con el Atlántico Norte. Esa es la razón de ser principal, o fue la misión con la que se creó la OTAN. Evidentemente, cuando cae el comunismo, cuando cae la Unión Soviética, ya la misión de la OTAN no es contener al comunismo soviético, la misión de la OTAN es seguir garantizando la paz, la seguridad en Europa Occidental, Europa Central, Europa del Este, el Atlántico Norte, y garantizar sobre todo la seguridad de estas regiones de las posibles amenazas que representa Rusia. Ahora, si no se podía aprobar la adhesión de Ucrania en la OTAN por estar en esta situación de la invasión, ¿por qué el presidente Zelensky tenía la esperanza de que en este momento y tras todos los crímenes de lesa humanidad que se han denunciado ante la Corte Penal Internacional pudiese tener el visto bueno de los miembros de la OTAN? Porque es una demanda que Ucrania, o una petición, un pedido que Ucrania viene haciendo desde hace algún tiempo. Ucrania desde hace algún tiempo, sobre todo con Volodymyr Zelensky a la cabeza, ha estado solicitando, por una parte, ingresar a la Unión Europea, ingresar al grupo europeo y luego también ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Aparte de eso, Ucrania ha dado muestras de dos cosas.
En primer lugar, de que definitivamente es un escudo, es una suerte de pared, de paredón, de represa que contiene a Rusia y que permite mantener a Rusia a raya. Y por otro lado, Ucrania ha demostrado que es eficazmente en términos militares. Con la dotación adecuada, con el equipo adecuado, con el armamento adecuado, Ucrania puede llegar a neutralizar al ejército ruso, a las Fuerzas Armadas rusas. Esas son las razones que le llevaron a Volodymyr Zelensky a pensar que probablemente o posiblemente en esta cumbre de Lituania se podía aprobar la adhesión definitiva o por lo menos iniciar un protocolo de adhesión de Ucrania a la OTAN. Y mientras esto ocurre, se decía que el presidente Zelensky no se iba con las manos vacías porque había logrado aprobación de más recursos y equipos para contrarrestar a los rusos en esta invasión, gracias al apoyo de Estados Unidos y de Francia. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de este apoyo militar. El apoyo militar de la OTAN a Ucrania, a Kiev, es decidido, es un apoyo que básicamente se presenta y se da sin dudas. Es decir, los miembros de la OTAN no son reticentes al momento de apoyar militarmente a Ucrania, sobre todo luego de la invasión emprendida por Rusia. Ahora, en cuanto al apoyo militar que le están dando algunos países muy puntuales a Ucrania, hay que resaltar el apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué el de Estados Unidos? En principio porque Estados Unidos es el país que económicamente más contribuye con la OTAN, con el mantenimiento de la OTAN. Y luego, porque Estados Unidos ha sido una de las naciones, una de las potencias que en términos militares más ha apoyado al pueblo ucraniano y a su gobierno a raíz, o más bien luego de la guerra iniciada por Rusia. De hecho, Estados Unidos ha aprobado el envío de armamento ligero, pero posteriormente aprobó el envío de tanques, el envío de vehículos blindados, ha aprobado el envío de lanzamisiles tierra-aire, ha aprobado incluso el envío de aviones caza, de aviones de combate y más recientemente, en una decisión muy polémica, por cierto, sí, Estados Unidos aprobó el envío de bombas racimo a Ucrania. Por otro lado, China pareciera ser de nuevo la manzana de la discordia. Veíamos titulares como este: las medidas coercitivas de China desafían la seguridad y los valores de la alianza. ¿Qué piensas tú sobre cómo ha sido la participación de China hasta ahora en este conflicto? Sí, bueno, entre Occidente y China hay una puja que es histórica y que tiene que ver con la alineación comunista de China y su sociedad con otro país que viene del comunismo, que nació en el comunismo y que viene del comunismo, que es la Rusia actual, la Rusia que conocemos hoy en día. Hasta este momento, China en lo público ha mantenido una aparente posición de neutralidad. Sin embargo, sabemos que esa neutralidad, y voy a usar una frase que me he permitido emplear en otras ocasiones, esa neutralidad es escorada porque hay profundas alianzas, hay profundos vínculos entre Moscú, entre el Kremlin y Pekín. De hecho, antes de comenzar la invasión de Rusia en Ucrania, tanto Xi Jinping como Vladimir Putin suscribieron un acuerdo en el que ratificaban la gran hermandad entre China y Rusia, Rusia y China. Entonces, esto nos indica que China sí tiene un actor, sí tiene un favorito en el conflicto que se está desarrollando en Europa del Este, en Ucrania, solo que no termina de decirlo o de manifestarlo de manera abierta y de manera absolutamente pública. Sí, entiendo. Por cierto, Alejandro, hoy va a tener lugar una sesión dedicada a los líderes de países como Australia, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y la Unión Europea. ¿Cuáles son las expectativas sobre el encuentro de hoy?
Sí, bueno, esto lo que busca este encuentro, esta reunión, lo que busca es impulsar el sur global o lo que se conoce como sur global y concretamente aquellas naciones que pertenecen al sur global pero que son aliadas de Occidente, concretamente de Europa. Tú acabas de mencionar algunas de ellas. Estamos hablando de Australia, estamos hablando de Corea del Sur. Son, repito, naciones del sur global que tienen buenos vínculos, buenos lazos, que son grandes aliados de Occidente, de Estados Unidos, de Europa, y lo que se busca con este tipo de eventos o de encuentros es reforzar esos lazos de trabajo conjunto, mancomunado, de cooperación entre Occidente, Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados que hacen parte del sur global. El día de ayer justamente la OTAN se comprometió a destinar al menos el 2% del Producto Interno Bruto justamente para presupuestos militares nacionales, pero no fijaron un calendario para alcanzar esta meta. Cuéntanos si esto es lo normal, qué se espera y qué significa que se destine este 2% del Producto Interno Bruto. Sí, bueno, a ver, es normal que en las cumbres de mandatarios de la OTAN se fijen cuotas, ¿de acuerdo? Cuotas con las que tiene que participar cada país o que tiene que aportar cada país para el mantenimiento de la OTAN, porque la OTAN es una gran organización que requiere para su sustento de fondos, de capitales. Estos fondos, estos capitales, este dinero es básicamente colocado por los 31 países que forman parte de la OTAN. Hay países que contribuyen en mayor medida, como Estados Unidos, y hay otros que lo hacen en menor medida. Ahora, aparte de que se habla del tema presupuestario y aparte de que se habla de con cuánto va a colaborar cada nación, cada país, también se establecen topes o techos para el gasto militar. Muchas veces este tope, este techo se rebaja, en otras ocasiones se aumenta. Lo que nos está queriendo decir la OTAN con este aumento del tope del gasto militar en un 2% o poco más de un 2% del PIB de cada nación es que la OTAN o los países miembros de la OTAN están buscando desarrollar, fortalecer sus fuerzas armadas con la intención de fortalecer a su vez las fuerzas armadas de la OTAN o la capacidad operativa y militar de la OTAN. ¿Por qué? Porque la OTAN no es un ejército aparte, la OTAN no es un ejército paralelo, la OTAN es, me voy a permitir describirlo de esta forma, una especie de gran ejército, de hecho es una alianza militar que está conformada por los ejércitos de cada país que la integran. Entonces, cuando se fortalece la Fuerza Armada de cada país que integra la OTAN, en esa misma medida, en ese mismo orden, se fortalece a la OTAN. Más allá del tema de Ucrania, que ya lo hemos conversado y que es de vital importancia, justamente cuáles son esos otros temas que se van a abordar en esta cumbre de trascendencia para estos países miembros. Hay un gran tema y qué bueno que me haces la pregunta, Marjorie, porque tiene que ver con la adhesión de Suecia a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Luego de que estalla la guerra en Ucrania, dos países, Suecia y Finlandia, solicitan la adhesión a la OTAN, la entrada a la OTAN. Eso ocurrió el año pasado. Eso marcó un hito porque hasta el año pasado, tanto Suecia como Finlandia habían mantenido una postura de neutralidad militar. Sin embargo, voy a repetirlo, luego de la invasión de Rusia a Ucrania, Finlandia y Suecia solicitaron su entrada a la OTAN. Hasta este momento, solo Finlandia había podido pasar
todas esas trabas, todas esas pruebas que se requieren para poder ser miembro pleno o miembro de pleno derecho de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No había sucedido lo mismo con Suecia. ¿Por qué? Porque Turquía se había mostrado reticente. Sin embargo, el lunes de esta semana, cuando comenzaba la cumbre que ha de terminar el día de hoy, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y también el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunciaron que hay un acuerdo para que Turquía lleve a su parlamento el protocolo de adhesión de Suecia y apruebe de manera definitiva la entrada de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Gracias por explicarlo tan claramente. Ese era el tema que quedaba pendiente. Alejandro, seguimos en contacto. Gracias por este análisis de la importancia de esta cumbre que, como bien lo señalas, culmina el día de hoy y estaremos atentos a nuevos encuentros. Feliz día para ti. Un abrazo. Gracias a ustedes, Marjorie. Nos vemos Siempre ahora, Alejandro. será un placer. Para hablar, Sí, pero así de es. otro tema. Nos vemos en un rato. Alejandro, además de ser internacionalista, es un reconocido periodista venezolano y vamos a estar hablando sobre lo que está pasando, un hecho histórico en nuestro país, el debate de Hablan los candidatos, que por supuesto BPI TV tiene el honor de transmitir para ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. A esta hora hacemos una breve pausa, al regreso mucho más de Buenos Días, les presentamos de inmediato el pronóstico del tiempo en América Latina y no se aparten, quédense allí porque ya volvemos con más.